Hablando de sembrados, ustedes saben qué hace Drácula en el campo a las 12 de la noche en un tractor, sembrando el pánico. Sembrando el pánico. Bueno, Jesús entonces está con sus discípulos allá por unos sembrados. Y los fariseos le dicen, le plantean una pregunta: ¿por qué hacen tus discípulos lo que está prohibido en sábado? ¿Y qué estaba prohibido? Coger espigas, frotarlas, porque se considera un pecado contra el sábado. El sábado, la ley del Sabbat, del Shabbat, la ley de guardar el sábado para los judíos, en un inicio tenía un sentido liberador. Dios le da esa ley para que los judíos se liberaran de la esclavitud del trabajo y tener un tiempo para dedicarse a sí mismo y dedicarlo a Dios. Pero en el tiempo Jesús se había convertido en un signo de esclavitud, ya no de libertad, porque el día sábado era horrible. Más que libertad, era un peso, porque todo estaba normado. No podías caminar más de cierta distancia, no podías llevar mayor peso que el de un higo, estaba en disquisición si hacer un nudo o desatar un nudo, era un pecado contra el sábado. Si estabas enfermo, el médico no podía curarte en sábado. Y si la gallina puso un huevo en sábado, tú no podías comer el huevo de la gallina que puso en sábado. ¿Y cómo saber si lo puso en sábado o no lo puso, no? Pues tú tuvo ganas de poner su huevo la gallina en sábado, pero como trabajó para poner su huevito, ¿no? Entonces, esto era un pecado comer el huevo de la gallina. O sea, a esas onceras se habían llegado, a esas onceras. Y entonces Jesús está caminando por allá por los sembrados. Y los discípulos hacen algo que estaba prohibido: arrancar las espigas y frotarlas para comer. Pero uno puede decirle a los fariseos: ¿y ustedes qué hacen también por el campo? Cuando está prohibido caminar más de cierta distancia. Si está en el campo, quiere decir que están un buen trecho. ¿Qué hacen ellos? Pero no les importa a ellos, con tal de que, a ver, ¿en qué lo pescamos para tener de qué acusar? Entonces el Señor le responde y le dice: ¿no han leído que en el Antiguo Testamento David hizo algo que estaba prohibido? ¿Qué estaba prohibido? Él y sus hombres entraron en el santuario y comieron el pan que solo estaba el pan consagrado, que estaba solo reservado a los sacerdotes. Pero como tenían hambre, lo comieron él y sus ayudantes. Entonces también David quebrantó esa norma. Y el Señor llega a decir que el sábado no se ha hecho para el hombre, el hombre no se ha hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, que la ley tiene que estar al servicio del ser humano. Hay normas a veces que no tienen sentido, que en un determinado momento de repente tuvieron sentido y luego ya dejan de tener sentido. Y a veces tenemos esas normas y las seguimos cargando, normas, costumbres, ¿no? Cuenta la historia que un monasterio, el gato les molestaba, y hablando de gato, dice que había un gato
que tenía, ¿cuántas vidas tiene el gato? Dicen 7. Pero este gato tenía 16 vidas. Un gato raro, ¿no? 16 vidas. Que pasó una 4x4 y lo mató. 4x4, 16, ¿no? Entonces dice que ese monasterio, el gato molestaba a los monjes en el momento de la oración. Entonces, el abad, pues le dijo a los monjes, les dio la orden de que antes de que empezara la oración, cogieran al gato, lo pusieran en un costal y lo pusieron en la habitación más distante de la capilla, del oratorio. Y entonces los monjes ya estaban adiestrados, todos los días antes de la oración buscaban al gato, lo ponían en el costal y bien allá. Y así pasó el tiempo. Y creo que la distancia. Y así pasó el tiempo. Y entonces, se murió el maestro, el abad. Y seguían al gato, buscándolo ante la oración, ponerle el costal y ponerlo en la habitación más distante. Pasó el tiempo y se murió el gato también. Y como los monjes creían que es un rito muy especial que le daba una fuerza especial a la oración, tuvieron que conseguir otro gato para que siguieran amarrándolo, ¿no? Y poniéndole en lugar más distante. Es un cuento que nos debe entender que a veces hay costumbres que a un determinado momento tuvieron razón, pero luego ya no tiene sentido y no tiene razón. Y lo mismo el tema de la ley de los judíos, sus normas, quizá en un momento tuvo razón, pero luego ya no. Y el Señor es capaz de quebrantar esa norma, ¿no? Cuando las normas son injustas, cuando las normas ya no ayudan, no contribuyen al bienestar de las personas. Entonces, el esquema de los judíos o el esquema era muy claro. Para los judíos lo más importante era la ley. Y hay que cumplir la ley a rajatabla. Para Jesús lo más importante es el ser humano. Y las leyes tienen que estar al servicio del ser humano. Las normas, las leyes tienen que estar al servicio. Entonces no es un culto a la ley. La ley, las normas tienen que estar al servicio. Para Jesús lo más importante es el ser humano. Ese es el mensaje, ¿no? Y es un mensaje muy bonito, muy renovador. O sea que a Jesús le importamos nosotros. A Jesús le importas tú. Y eso tiene mucha vigencia. Hoy, por ejemplo, la gente cree, los izquierdistas creen que lo máximo es pero la izquierda, el marxismo, la verdad no le interesa al ser humano. Al marxismo lo que le interesa es su ideología, ¿no? Y el hombre vale en cuanto es parte de un engranaje social. Y cuando y lo mismo el capitalismo. Para el capitalismo tampoco no es importante el hombre, lo importante es el capital, ¿no? Entonces necesitamos unas nuevas formas de pensar y de actuar donde al hombre, al ser humano se le dé importancia, donde el ser humano sea importante. Y ese es el mensaje que ha venido a traernos Cristo, ¿no? Que el ser humano es importante, que tú eres importante, que nosotros somos importantes. Y todo tiene que estar al servicio, ¿no? Que ayude al ser humano. Entonces la política, la economía, la religión, todo tiene que estar al servicio del ser humano, para que así el ser humano pueda dar gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor por todos nosotros para que nos bendiga y nos ayude a descubrir
Lo importante es que somos para Cristo.